Hermanos amados, buenas tardes. El pastor Pedro Saavedra les saluda y seguimos adelante hoy con esta serie que hemos comenzó en el audio anterior acerca de la vida y la iglesia. Y ambas nos vamos a enfocar en la expresión de ambas, la relación que tienen y la necesidad de la expresión de ambas, puesto que todas las cosas llegaron a existir por medio de Él. Hemos sido traídos de regreso al propósito de la creación que vemos en Génesis. En la creación, Él es el creador. Y un día este creador se hizo carne. El primer capítulo de Juan habla acerca del principio. Mire el versículo 1. El principio de la creación, según vemos en el versículo 3. Y después habla de que la palabra se hizo carne en el versículo 14. La frase en el principio del versículo 1 no se refiere a la descripción de Génesis acerca del día 1 y los demás días. No, la frase en el principio se refiere a la eternidad pasada, antes que el tiempo comenzara. Todas las cosas por medio de Él llegaron a existir. Se refieren a la creación. Y se hizo carne se refiere a la encarnación. El Jesús encarnado es el Dios que era en el principio, quien también es el creador. La vida que estaba en el árbol de la vida, en el capítulo 2 de Génesis, se refiere a la vida que estaba en Él. Si deseamos tocar esta vida está en Él. Si deseamos obtener esa vida está en Él. Él es la vida. Si tenemos contacto con Él, tocamos la vida. Si le tenemos a Él, tenemos la vida. Si lo obtenemos a Él, obtenemos la vida. Si no lo tenemos a Él, no tenemos vida. Es lo que podemos leer claramente en Primera de Juan, capítulo 5, versículos 11 y 12. Toda la Biblia muestra que la vida es la meta. La vida es la meta de la creación en el Antiguo Testamento. Y también es la meta de la redención en el Nuevo Testamento. El propósito de la creación de Dios es introducir al hombre en la vida. Asimismo, el propósito de la redención es introducir al hombre en la vida. Los cristianos tenemos a Cristo como nuestra vida. Mire Colosenses 3:4. Él está en nosotros para salvarnos y ser nuestra vida. Esta vida es Cristo mismo, el cual es Dios mismo. Esta vida nos llevará a la eternidad, lo cual significa que aún en la eternidad todo se relaciona con la vida. Apocalipsis muestra que en la eternidad tendremos contacto con el río de agua de vida y con el árbol de vida. El río de agua de vida sale del trono de Dios y del Cordero. Y a uno y a otro lado del río está el árbol de la vida. Apocalipsis 22, versículos 1 y 2. En la eternidad contactaremos y veremos la vida. El río de agua de vida y el árbol de vida pueden compararse, para tener una idea, con un cable eléctrico. A un extremo del cable está la central eléctrica, o sea, Dios mismo. Y al otro extremo se halla el foco, el hombre. Y entre ambos fluye la vida, fluye la corriente. El foco y la central eléctrica son uno en virtud de la corriente de la electricidad. Todos los creyentes están conectados a Dios mediante la vida. Así pues, los creyentes y Dios son uno en vida. En otras palabras, así como la vida está en Dios, la vida también está en nosotros. El significado del universo está contenido en la vida. Todo el universo es una historia acerca de la vida, porque nuestro gran universo se origina a partir de la vida. Piénselo. Si los seres vivos fuesen removidos del universo, este carecería de significado y perdería su propósito. La belleza del universo yace en la vida. Sin la vida, el universo estaría vacío y feo. En una familia, por ejemplo, la esposa ama a su esposo porque él tiene vida y es una persona viviente. Cuando la vida que está en él se va y solo permanece tal vez un cascarón allí vacío, ni siquiera a la esposa le iba a dar ese cascarón. La vida le da significado a una familia. Sin vida,
Una vida está vacía y carece de significado. La belleza de los seres vivos yace en la vida. La historia de todo el universo depende de la presencia de los seres vivientes. Y la realidad de los seres vivientes dependen de la presencia de la vida que está en ellos. Sin embargo, la vida más elevada del universo no es la vida humana. Aunque eso es algo en que se ha hecho mucho énfasis después de que el humanismo como filosofía y cultura se introduce en la historia. No, la vida más elevada es la vida divina. La historia del vasto universo, de este gran universo, depende de la vida divina. Las plantas muestran muchos colores y formas, pero todas ellas son producidas por la vida. Las diferentes características de cada animal se derivan de la vida. Un gato, por ejemplo, salta y un gallo canta debido a la vida. Aún las características de los niños, que cuando quieren se vuelven gritones, enojados o contentos, son asuntos que pertenecientes a la vida. Un niño actúa como un niño. Un hombre de edad avanzada actúa como un hombre de edad avanzada. Estos hechos no cambian dependiendo de la nacionalidad. ¿Qué importa si es un europeo, un estadounidense, un centroamericano? Todas estas características están relacionadas con la vida. Todas las historias a lo largo de este inmenso universo son frutos de la vida. Cada una de nuestras casas es diferente. El mobiliario que hay dentro, los adornos, revela lo que le gusta al propietario. Aunque podemos diseñar el mobiliario de una casa o podamos hacerlo, no podemos diseñar el universo. El universo no es producido por la vida del hombre. Más bien, la historia del universo procede de la vida de Dios. La vida de Dios es más elevada que la vida humana. Sabemos que las diferentes clases de árboles producen diferentes clases de frutos según su especie. De igual manera, una vida más elevada produce una vida más elevada. Una vida mejor genera una vida mejor y una vida más baja produce una vida más baja. Todas las historias del universo tienen que ver con la vida. Y esta vida es la vida de Dios. Dios es la vida depositada en nosotros. La iglesia es una entidad corporativa de vida. Las características y el misterio intrínseco de la iglesia, así como lo maravilloso que es, depende de la vida de Dios. La iglesia es la iglesia porque ella tiene la vida de Dios. Si la vida le fuese quitada, la iglesia se convertiría en algo muy feo, marchito, muerto. Toda la belleza, poder y esplendor y capacidad de la iglesia se debe al hecho de su contenido interno, porque su contenido interno es la vida de Dios. Esta vida es la vida de Cristo. Cristo es Dios que se hizo carne y entró en nosotros mediante el Espíritu Santo para hacer nuestra vida. La vida de Dios está en el Espíritu Santo y esta vida es el Dios mismo que era en el principio y el creador que existía antes de que todo fuera y que existía en el principio de la creación. Mediante el Espíritu Santo, la vida que está en Dios encarnado se introdujo en nosotros. Así pues, ahora tenemos la vida que creó el universo y la vida que es capaz de realizar grandes cosas en nosotros. Esta es la vida más excelente y elevada. Podríamos decir que esta es la vida de más vida, la vida más vital. Como creyentes que somos, tenemos la vida de Dios en nosotros. Pero aún debemos preguntarnos respecto a la condición en que esa vida está. ¿Se halla esa vida que está en nosotros en una condición superficial, pobre? El niño cuando es pequeño puede rodar por el piso, arrastrarse, puede gatear, puede llorar, reír cuando quiere. Sin embargo, a un adulto no se le permitiría hacer eso mismo. Y esto es porque hay varios grados de vida. Podemos decirle que debido a que hay varias cantidades de esa vida. Un adulto no puede hacer lo que le place, al igual que un niño, porque la vida que está en él es más madura. En contraste, dado que la vida que está en el niño es inmadura, muchas veces se le hace lo que le place. Podemos poner esto en el contexto de números y medidas. Un adulto que posee 5 metros cúbicos de vida y un niño que solo tiene tal vez 2 metros cúbicos.
Por consiguiente, con frecuencia sí debiéramos poner atención aquí y preguntarnos, ¿cuánta medida tengo de la vida de Dios? 2, 4, 5 metros cúbicos. En términos de tiempo, la vida de Dios abarca desde la eternidad pasada hasta la eternidad futura. Él es eterno, sin principio ni fin. En cuanto al espacio, la vida de Dios incluye los cielos, la tierra y el universo entero. Él es omnipresente. Esta vida es demasiado grandiosa, amados. Trasciende el tiempo y el espacio en el universo. Esta vida trasciende y es excelente. Y esa vida es la que está en nosotros. Ser un cristiano no tiene que ver con educación, no tiene que ver con mejoría de comportamiento, no tiene que ver con la cultura o con refinar al ser humano, sino con la vida divina. La vida que está en los cristianos trasciende tiempo y espacio y es tan extraordinaria que limita al hombre. Lo vemos muchas veces, o la vemos, perdón, muchas veces, impedir que perdamos la paciencia o que argumentemos con otros. Muchas personas pierden la paciencia porque tienen, usando el ejemplo de hace un rato en cuanto a cantidad y medida, tienen poca vida. Pueden permanecer enojados por varios meses y su enojo no decae porque solo tienen una pequeña medida de vida. Por eso es que no hacen más que enojarse cuando se enfrentan a ciertas situaciones. No tienen otra respuesta, excepto cuál, salirse de control, porque les falta crecer en vida. Miren, no estamos diciendo que no tienen toda la vida de Dios. Lo que estamos diciendo es que les falta la manifestación de esa vida, porque la vida está encerrada por su alma. Por eso, también esos cristianos son criticones, diciendo que alguien no es bueno, que aquello está equivocado y a todo emiten un juicio. La condición interior de la vida es expresada exteriormente en el entorno que nos rodea. Sí, lo que está dentro es expresado en ese vivir diario en el entorno que nos rodea. Dado que un gato salta porque es algo inherente a su naturaleza, maullará si le prohibimos saltar. Tal restricción es igual que quitarle la vida. ¿Qué más puede hacer un hermano de poca cantidad de vida sino perder los estribos y criticar? Esta clase de personas no solo pierde la paciencia, también provoca que los demás hagan lo mismo. Pues ese es su talento natural. Sí, ese es el talento natural de la vida caída. Cuando la medida de la vida aumente en esa persona y la transforma de ser como la vida de un gato pequeño a la vida de un elefante, espontáneamente dejará de maullar como un gato y de saltar como un gato y de llorar cuando quiere. A medida que la vida crece, espontáneamente ella dejará de perder la paciencia y es capaz de restringirla, porque esa es la operación de la vida. Así pues, cierta clase de vida siempre produce cierta clase de resultado. Una vez que somos salvos, tenemos la vida de Dios en nuestro ser. Esta vida necesita crecer en nosotros cada día. Esa es la edificación. Esa es la edificación que viene por la ganancia de la vida, por la ganancia de Cristo. Pero amados, exactamente ¿cuánta vida tenemos? 2, 3, 4 metros cúbicos. El Dios que conocemos, a quien servimos, tiene una vida excelente y quiere llevarnos a la plenitud de su vida. Esta vida tiene una medida que sobrepasa la del universo. Por consiguiente, la vida en nosotros es un asunto extraordinario. La iglesia es la iglesia debido a la vida. La producción de la iglesia depende de la salvación que Dios nos otorga. Y esta salvación depende de la vida. Y el vivir cristiano o la manifestación de nuestra vida diaria depende de nuestra experiencia de Cristo como vida. Continuamos en el próximo audio, amados. Gracias y paz.